No cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es una frase que puede sonar misteriosa para algunos de nosotros. Yo recuerdo un sacerdote amigo, gran confesor, en Irlanda, y este padre siempre se maravillaba por la importancia que la Biblia le da a Jerusalén. Jerusalén, pensaba él, pues es una ciudad muy importante, es la capital del reino de Judá y de Israel, pero ¿por qué tanto amor? ¿Por qué tanta importancia de Jerusalén? Por ejemplo, hay un salmo que dice, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. ¿Por qué tanta importancia? ¿Por qué se le da tanta importancia a una ciudad? Esto nos puede llamar mucho la atención. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Y esa casa del Señor está en Jerusalén. Por ahí empieza la explicación. No se trata simplemente de unas coordenadas geográficas. Se trata del lugar escogido por Dios. Se trata del lugar del templo, el lugar de los sacrificios, el lugar de la alianza, el lugar de la primera gran victoria de Dios, allá en tiempos del rey David, 1000 años antes de Cristo. La gran victoria de Dios. Y dentro de Jerusalén, esa pequeña colina que corresponde al monte Sión. El monte Sión, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Ese es texto de otro salmo. Entonces, Jerusalén, repito, no es simplemente un lugar, no es simplemente el cruce de unas coordenadas geográficas. Jerusalén es la expresión visible para el pueblo elegido y también aquí para Cristo, como lo vemos, es la expresión visible de la bendición y de la alianza de Dios. Y esto nos lleva a una idea que considero fascinante. Es la idea de que Jerusalén tenía en la antigua alianza un poco el papel que los sacramentos tienen entre nosotros. Porque ¿qué es un sacramento? Nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que un sacramento es un signo y es un instrumento de la gracia, de la bendición de Dios. Y por supuesto es una expresión de la alianza que Dios ha hecho con nosotros. Esos son los sacramentos. Pero quedémonos con esas dos palabras, signo e instrumento. Signo e instrumento. Pues resulta que precisamente eso es lo mismo que hacía Jerusalén. Jerusalén está rodeado de montañas y el Señor rodea a su pueblo. Jerusalén es el lugar de la alianza y la belleza de Jerusalén y la belleza del palacio real, pero sobre todo la belleza del templo, es una señal de la elección divina, de la presencia divina. Por eso, cuando a comienzos del siglo VI antes de Cristo, los caldeos arrasan y saquean a Jerusalén primero y después la arrasan, la devastan completamente, derriban sus murallas, la incendian y deportan a sus habitantes, el dolor no podía ser mayor. Se trata de una profanación en toda regla, se trata de un escándalo que duele en lo más profundo de las entrañas del pueblo elegido. Porque Jerusalén es el signo de Dios, el signo de la elección divina, es el signo de la alianza, es el signo de la presencia. Pero por otra parte, Jerusalén es también el instrumento de esa bendición. Por ejemplo, en aquel salmo, el Salmo 121, que habla, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, dice, allá están los tribunales de justicia en el palacio de David. Ya hemos explicado en otra oportunidad que la justicia se refiere a la llegada del orden de Dios en nuestra vida.
Eso es lo que significa la justicia. Es decir, que de Jerusalén mana, de Jerusalén brota el orden de Dios. Allá están los tribunales de justicia, como diciendo, allá es donde las cosas se ponen en orden. Allí es donde Dios pone en orden las cosas. Eso es lo que significa esa expresión de aquel salmo. Por consiguiente, no era únicamente un recuerdo Jerusalén, sino era una realidad viva y palpitante de una bendición que fluye. Una bendición que no debía quedarse únicamente en Jerusalén. Por eso vamos a escuchar a Jesucristo en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles cuando dice, precisamente a sus apóstoles les dice, que esperen en Jerusalén la llegada del Espíritu Santo y que después sean testigos del resucitado, empezando por Jerusalén, siguiendo por Samaria, que queda un poco más al norte, y hasta llegar a los confines del mundo. Es decir, que de Jerusalén va a brotar toda esa salvación. Y de hecho, la fe que tú tienes, si eres cristiano, mucho más si eres católico, la fe que tú tienes viene de Jerusalén. Porque en Jerusalén sucede la muerte del Señor. En Jerusalén se da la perfección del sacrificio con la muerte de Cristo en la cruz. Y de Jerusalén viene la noticia de la resurrección. Por eso nosotros amamos a Jerusalén, solo que nosotros no estamos en este momento mirando a Jerusalén como la miraban los judíos. ¿Sabes por qué? Porque ya dijimos que Jerusalén tenía un valor como de sacramento. Lo que son los sacramentos para nosotros, eso era Jerusalén para los judíos. Entonces, obviamente para nosotros, la verdadera Jerusalén empieza en la carne de Cristo, que es el sacramento primordial, de donde vienen los 7 sacramentos. Y por eso de la carne resucitada, de la carne redentora de Cristo, vienen todas las señales de la salvación, de tal manera que el signo de la salvación, el signo de la alianza, no es ahora en la ciudad de Jerusalén, sino que es el cuerpo de Cristo, presente en los sacramentos, particularmente en la Eucaristía. Así que todo lo que se dice de Jerusalén, todos esos elogios y todos esos cánticos de la belleza de Jerusalén en el Antiguo Testamento, ahora para nosotros han de convertirse en cánticos que celebran la belleza del cuerpo del Señor, su presencia en la iglesia y la verdad de los sacramentos. Dime si esto no es muy bello y dime cuánto nos enseña el Señor con su palabra. La gloria para Él. Amén.